Capítulo 1. 1803. El conde de Poydon estaba cenando rodeado de la grandiosidad a la que estaba acostumbrado. Los adornos de la mesa y el servicio eran de oro, los vasos de cristal estaban grabados con su escudo y la fruta se servía en porcelana de Sevres. Ningún miembro de la sociedad inglesa, incluyendo al príncipe de Gales, vivía con tanto esplendor y comodidad como el conde de Poydon. En sus mansiones, todo iba de acuerdo con la perfección que él personificaba. Siguiendo los pasos de su padre, había mejorado sus propiedades, hasta convertirlas en un modelo que imitaban los demás terratenientes. De más está decir que sus caballos, que recibían su atención personal, eran soberbios y aunque despertaba algunos celos y envidias, la mayoría de los dueños de las cuadras más importantes reconocían que el conde se merecía los premios que ganaba todos los años en el turf, donde se corrían los caballos. Sentado a la cabecera de la mesa, se le veía muy apuesto, aunque un poco cínico, y emanaba de él un aire de autoridad y distinción que le daba un aspecto simplemente majestuoso. Por todos los diablos, pensó su amigo Eddie Loder, por la forma como se comporta y por su apariencia bien podría ser un rey. El conde estaba agasajando a los más importantes deportistas del país en su casa de Newmarket. Se habían reunido allí no solo porque dentro de 2 días se iba a efectuar una importante carrera, sino porque todos estaban interesados en una subasta excepcional que tendría lugar al día siguiente. No puedo entender por qué Melford está vendiendo sus caballos, comentó uno de los invitados del conde. Dios sabe que tiene recursos suficientes para mantener su cuadra y ha tenido un éxito razonable en los últimos 2 años. ¿Por qué querrá retirarse? La respuesta puede ser, replicó un anciano caballero antes que nadie pudiera contestar, que ha estado delicado de salud últimamente. Por consiguiente, ha decidido, según he oído decir, concentrarse en la cría de caballos, lo cual puede hacer mucho más descansadamente en sus propiedades de Sussex, en vez de tener que desafiar los cortantes vientos de Newmarket y el inclemente clima de las pistas de carreras del norte. Asintieron varias cabezas alrededor de la mesa, reconociendo que esa podría ser la razón para que Sir Walter Melford se deshiciera de sus caballos y el conde comentó. Todo lo que puedo decir es que me alegra tener la oportunidad de adquirir unos buenos ejemplares para mis cuadras. Melford tiene algunos caballos buenos, particularmente Rascal y Mandrake. ¡Demonios, Poydon!, exclamó uno de los huéspedes. Esos eran los caballos que yo quería, pero si vas a ofrecer en contra mía, no tendré oportunidad de adquirirlos. No tengo intenciones de pagar más de lo que valen, repuso el conde, y creo que mañana debemos tratar de mantener la cabeza despejada, porque es bien sabido que Melford es extremadamente astuto en lo que se refiere al dinero. Eso es muy cierto, exclamó Eddie Loder. A mí, personalmente, nunca me ha caído bien. Una vez le jugó una mala pasada a un amigo mío, casi puedo decir que lo engañó. Los demás comensales acogieron sus palabras con un murmullo. Era evidente que Sir Walter Melford no les agradaba. No importa lo que él sea como persona, sentenció el conde. Debemos concentrarnos en sus caballos, y pagar únicamente su verdadero valor. Si las sumas que se piden son demasiado elevadas, no debemos participar en la subasta. El conde habló en tono autoritario y sus invitados recordaron que se le conocía como a un hombre duro, pero justo. En muchas ocasiones, durante las justas deportivas, había sido extremadamente generoso con alguien que tenía una racha de mala suerte. Pero él nunca se refería a esos asuntos, y como inspiraba respeto aún a sus amigos más íntimos, estos nunca le hacían preguntas que él no deseaba contestar. Eddie Loder, el mejor amigo del conde, se preguntó ahora por qué la élite deportiva que presidía el conde no había aceptado nunca a Sir Walter Melford, a pesar de su gran interés en el turf y de los excelentes caballos que corría en las más importantes carreras. Tal vez ese rechazo había traído como consecuencia que Sir Walter se decidiera a vender sus caballos. Aunque había tratado por todos los medios de hacerse elegible, nunca había sido aceptado como miembro del Jockey Club, ni del exclusivo Club White. Tal vez Sir Walter estaba empezando a comprender que era preferible ser un pez grande en un estanque pequeño, lo cual podría lograr en otros círculos deportivos, que un pececito en un lago, compitiendo contra el conde y sus amigos.
El resto de los comensales conversaba animadamente acerca de los caballos que pensaban adquirir, en caso de que el conde comprara a Rascol y a Mandrake. El problema, Poydon, observó uno de ellos, es que si tú no ofreces sospecharemos que el animal en cuestión tiene algún defecto. Es cierto, confirmó otro de los invitados. Si hay algo que me impida llevarme la mano al bolsillo es que tú pienses que un caballo en particular no vale el precio que piden por él. El conde rió. Me están haciendo sentir omnipotente. Diablos. Eso es exactamente lo que eres, fue la respuesta. No pensarás que ninguno de los que estamos aquí rebatiría tus conocimientos sobre caballos. Pero seguiremos intentándolo. Gritó alguien. Por supuesto, contestó el conde, y creo que debo agregar, modestamente, que he tenido suerte. La forma como dijo aquello indicaba a las claras que estaba seguro de que su éxito no se debía tan solo a su buena fortuna. Él estudiaba con cuidado a sus caballos, supervisando el cruce de los sementales y, como los entrenaba personalmente, tenía un conocimiento sobre los caballos de carreras que no igualaba ningún otro dueño de cuadras del país. Eddie rió y alzó su copa. Por tu continuo éxito, Francis. Exclamó. Y que reines sobre nosotros por siempre y jamás, aunque en ocasiones desafiemos tu soberanía. Una carcajada general respondió a este brindis y, cuando el conde se disponía a intervenir, se le acercó un sirviente. Discúlpeme, milord, le dijo con voz baja, pero hay una joven dama que dice que es imperativo que hable con su señoría. ¿Una joven dama? Preguntó el conde. ¿Está sola? Viene a caballo, milord. Dile que si desea verme regrese mañana en la mañana. Ya se lo había sugerido, milord, pero asegura que tiene que ver a su señoría de inmediato, porque es un asunto de vida o muerte. El conde enarcó las cejas, pues le pareció que el sirviente se estaba comportando de una forma impertinente, pero al recordar que se trataba de su mayordomo, quien le había servido durante muchos años, preguntó. ¿Estás seguro que es una dama, Parker? Acentuó la palabra y el mayordomo respondió. Sin duda alguna, milord. Como sabía que Parker nunca se equivocaba cuando se trataba de juzgar a alguna persona, el conde ordenó. Está bien, llévala al saloncito y dile que espere. Con perdón de su señoría, pero la joven solicita expresamente que su señoría salga para hablar con ella. Creo, milord, que desea que vea su caballo. El conde frunció el ceñor, sintiéndose presionado, pero después, inesperadamente, pensando que aquella era una situación poco común, replicó. Oh, está bien, Parker. Pero me disgusta que me interrumpan cuando estoy comiendo. Lo comprendo, milord, pero la joven es muy persistente. El conde echó su silla hacia atrás y le dijo al hombre que estaba junto a él. No tardaré más que un par de minutos. Mantenga el oporto en circulación. Puede estar seguro. Replicó su amigo. Sin apresurarse, y todavía con el ceño fruncido, el conde salió del comedor y atravesó el corredor, ricamente decorado, que conducía al vestíbulo. Su casa era una de las más impresionantes de Newmarket, y aunque él la consideraba solo como una cabaña donde se alojaba durante las competencias, podía compararse con ventaja con cualquier mansión ancestral del mismo tamaño en cualquier lugar del país. Los jardines habían sido diseñados para aliviar la monotonía del terreno y los árboles constituían una barrera contra los fuertes vientos que soplaban sobre los downs. Aunque el día fue caluroso, había refrescado al atardecer. Tal vez a eso se debía, pensó el conde, la palidez del rostro, dominado por dos grandes ojos, que se volvía hacia él mientras bajaba los escalones de la puerta principal. La joven que había solicitado verlo era pequeña y delgada y su cabello, que asomaba bajo el sombrero de montar, era tan rubio, que, por un momento, al conde casi le pareció blanco. Era sin duda una dama, pensó él, y le sorprendió que hubiera ido a verlo a esa hora sin un lacayo que la acompañara. Cuando llegó junto a ella, le dijo. Tengo entendido que desea hablar conmigo y que envió un dramático mensaje para hacerme venir aquí. Su señoría, es muy amable, pero tenía que verlo. Su voz era baja y melodiosa, pero no podía ocultar la desesperación que la embargaba. Él la estudió con atención, pero como no dijo nada, ella añadió.
Tendría la bondad de mirar mi caballo y de comprármelo, después. Es suyo. Sí, es mío, se lo juro, pero quiero que usted sea su dueño. ¿Por qué? La joven miró de soslayo, como para cerciorarse de que nadie la escuchaba, antes de contestar. Tal vez quiera examinar antes a Lucero y si está dispuesto a comprármelo, como yo deseo, entonces le explicaré, donde nadie pueda escucharnos, porque su venta es de importancia vital. El conde comprendió que se sentía turbada ante el lacayo que estaba de pie junto a los escalones, esperando para llevar el caballo a las caballerizas en caso necesario, y frente a los demás sirvientes que lo habían seguido y que permanecían junto a la puerta principal esperando sus órdenes. Sin pronunciar una palabra, examinó con cuidado al caballo, y se dio cuenta de que era de pura raza y de que tenía una hermosa cabeza. Era negro azabache y, como único toque de color, tenía una estrella blanca encima de la nariz. El conde comprendió al primer vistazo que era un caballo digno de pertenecer a sus caballerizas y que, sin duda, sería un buen cazador. Pero como él siempre ponía el mayor empeño en cualquier labor que emprendía, inspeccionó más de cerca al animal, de frente y a ambos lados y, después de darle palmadas en el cuello, concluyó. Supongo que su caballo debe tener 4 años. Y 3 meses, milord. ¿Tiene constancia de sus antecedentes y crianza? Sí, milord. Lo tengo todo por escrito. Está bien, convino el conde. Lo enviaré ahora a los establos mientras usted entra en la casa conmigo para revelarme ese grave secreto que solo puede ser repetido en privado. Hablaba con sarcasmo, como si considerara inadecuado que ella lo molestara en ese momento. La joven extendió la mano para tocar al caballo, reconfortándolo, y el animal volvió la cabeza hacia ella antes que un lacayo se acercara, obedeciendo a un gesto del conde. El hombre condujo a la bestia en dirección a las caballerizas y la joven subió los escalones detrás de su señoría. Atravesaron el vestíbulo y él se dirigió a su estudio, donde recibía a las personas que venían a verlo por asuntos de negocios. Un lacayo se apresuró a abrir la puerta y el conde entró en la habitación. Las paredes estaban decoradas con cuadros de caballos, pintados por los artistas más famosos de los últimos 200 años. El conde estaba acostumbrado a que las personas que entraban en su estudio por primera vez admiraran asombrados, primero, los cuadros, y después los cómodos sofás y sillones forrados en cuero rojo oscuro. También había un escritorio y otros muebles, ejemplos destacados del genio del diseñador Robert Adam. Pero la joven no se decidía a trasponer el umbral, y le dirigió al conde una mirada suplicante. Le sugeriría que se sentara, dijo él, y que, después, me contara rápidamente, porque tengo que atender a mis huéspedes, de qué se trata todo esto. Le estoy muy agradecida, por recibirme, milord. Él le indicó una silla y ella se sentó en el borde y se quitó los guantes. El conde advirtió lo nerviosa que estaba cuando la observó retorcerse los dedos. Antes que empiece, la interrumpió él, quisiera que me dijera su nombre. Me llamo Caroline, milord. Caroline Melford. Melford. ¿Es usted pariente de Sir Walter Melford, el que va a celebrar una subasta mañana? Es mi tío. Su tío. Y me está pidiendo que le compre su caballo esta noche, antes que empiece la subasta. Lucero no será puesto a subasta, milord, y ni usted ni ninguno de sus amigos podrá comprarlo. Lo venderán, privadamente, a un hombre que, lo maltratará. Como el conde la escuchaba con escepticismo, Caroline añadió enseguida. Es cierto. Le juro que mi tío quiere vender a Lucero a un hombre llamado Bowbreak, quien tiene una siniestra reputación por su crueldad con los animales. Lo miró desesperada al añadir. Preferiría matar yo misma a Lucero, antes que dejarlo sufrir de esa manera. La expresión del conde no cambió. Era evidente que pensaba que ella estaba dramatizando la situación. El señor Bowbreak, prosiguió Caroline, hace trabajar a sus caballos hasta caer exhaustos y el año pasado murieron 3 debido al maltrato. Los fatiga en todos los viajes, porque cree que esa es la única forma de obtener mayor rendimiento. Bowbreak. Exclamó el conde. Quiere decir, el dueño de la posada que provee coches de posta y otros vehículos en Newmarket. Sí, milord, pensé que usted tendría que haber oído hablar de él.
me asegura que es cruel con sus animales. Esa no es una manera muy económica de llevar un negocio. Es cruel, no solo porque es insensible, sino porque bebe. Como Caroline pensó que el conde no parecía muy convencido, suplicó. Por favor, créame, tío Walter le venderá Lucero a ese hombre solo por lastimarme. Sabe que al pensar en los sufrimientos de Lucero a manos de ese señor, yo querría morir. ¿Y por qué desea su tío que sea tan infeliz? Porque me odia, replicó Caroline, tanto como odiaba a mi padre. Habla de su padre como si hubiera muerto. Sí, hace 4 meses. Él y mi madre murieron en un accidente y yo tuve que venir a vivir con mi tío, porque no tenía a dónde ir. El conde no hizo ningún comentario, y después de unos momentos ella agregó. Papá no tenía dinero, creo que hasta dejó deudas. Pero Lucero es mío. Está registrado bajo mi nombre y, por consiguiente, tío Walter no puede reclamarlo. Pero ahora dice que tengo que venderlo para pagar mis gastos de manutención, y como él es mi tutor, no puedo hacer nada para impedirlo. Lo que me está pidiendo es que le compre su caballo antes que pase a manos de este Bowbreak. Sí, milord. Y supongo que usted querrá guardar ese dinero. Oh, no. Eso es otra cosa que quería pedirle, replicó Caroline. Cuando tío Walter me sacó de la casa donde había vivido con mis padres, en Essex, rehusó pensionar a la vieja sirvienta que me había cuidado desde que era niña, o darle algún dinero al hombre que atendía los caballos de mi padre y que era como de la familia. Un sollozo interrumpió su relato. Los dejó sin un centavo, milord, excepto por el poco dinero que pude darles al vender las joyas de mamá sin que el tío Walter lo supiera, y por eso he pensado en ellos. El conde observaba a Caroline, como tratando de cerciorarse de que le decía la verdad. Pero el mismo instinto que le ayudaba a aquilatar a un caballo, le hizo ver que era sincera. También comprendió que estaba haciendo un esfuerzo supremo, con todos los nervios de su cuerpo, para persuadirlo a acceder a sus deseos. Su petición es muy extraña, Miss Melford, respondió lentamente, y me pregunto por qué, si usted no me había conocido hasta ahora, ha venido a mí en vez de acudir a un amigo de su padre. Todos los amigos de mi padre están en Essex, donde vivíamos, contestó Caroline, y fue apenas ayer, al escuchar una conversación, que supe lo que mi tío Walter intentaba hacer. Aspiró profundamente, presa de la angustia, antes de proseguir. Cuando le reclamé, me dijo que Lucero no era lo suficientemente bueno para ofrecerse en la subasta con sus propios caballos, pero yo sabía que lo estaba haciendo para castigarme, por ser la hija de mi padre. Me parece un motivo muy extraño, comentó el conde. Papá era todo lo que el tío Walter hubiera querido ser, replicó Caroline. Para empezar, era un verdadero deportista y era amable y comprensivo, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Fue soldado hasta que le resultó económicamente imposible y entonces se trasladó al campo a llevar una vida tranquila al lado de mi madre, pero como todo el que conocía a mi padre lo amaba, tío Walter se disgustaba por eso. Caroline hizo una pausa y el conde comprendió que, al recordar a su padre, quien había muerto en fecha reciente, ella tenía que luchar valientemente por reprimir las lágrimas que asomaban a sus ojos. Además, prosiguió ella, mis padres fueron huéspedes de personas importantes, que no invitaban a tío Walter porque les disgustaba. Asistían a bailes, cenas y carreras de caballos y como mi padre era una persona cuya compañía disfrutaban todos, un amigo que lo estimaba mucho lo hizo socio del Club White. El conde pensó que esa sola razón era suficiente para irritar a Sir Walter, ya que nunca había logrado ser aceptado en el club más elegante y exclusivo de la calle St. James. Después de lo que había escuchado durante la cena, se inclinó a creer la historia de Caroline. Pero luego pensó que, como todas las mujeres, quizá exageraba las cosas. Era muy joven y presentaba un aspecto patético. Estaba sola en un mundo hostil y su único pariente la aborrecía. Después de un momento, él dijo con voz calmada. Lo que me está pidiendo es que le compre a Lucero y le envíe el producto de la venta a las 2 personas que, según su opinión, su tío debía haber pensionado después de la muerte de su padre. ¿Haría usted eso? ¿De verdad? En la voz de Caroline se vislumbró una súbita esperanza y sus ojos brillaron. Supongo que podría hacerlo,
reflexionó el conde, pero me parece que a su tío le parecerá un poco extraño mi comportamiento. Caroline lanzó un leve grito que retumbó en las paredes de la habitación. Tío Walter nunca debe saber que usted ha comprado a Lucero, y mucho menos dónde se encuentra. ¿Cree que pensará vengarse de mí?, preguntó el conde con sarcasmo. Oh, no. De usted no, pero sí de Lucero. El año pasado murió un caballo y... Caroline se detuvo de pronto. Lo siento. No debía haber dicho eso. Ya que ha empezado a decir algo tan importante, sería en extremo irritante para mí que no terminara lo que iba a contar. Sería mejor, que usted no lo supiera. Insisto en que me lo cuente. Él habló con un acento tan autoritario que hubiera sido muy difícil, aun para un hombre, no obedecerle, y después de unos segundos Caroline prosiguió, lamentando haberse referido a aquel asunto. ¿Recuerda la carrera de Craven en la primavera pasada?, preguntó titubeante. Sí, replicó el conde. Tal vez recordará que la ganó Lord Ludlow, con un caballo llamado Jessop. El conde asintió con la cabeza. Le ganó al caballo de tío Walter por una nariz. Sí, recuerdo esa carrera. Tío Walter estaba muy disgustado. Le molestaba Lord Ludlow y como él tiene pocos caballos y tío Walter tiene muchos, se estuvo jactando de su victoria después de la carrera. ¿Y qué sucedió?, preguntó el conde. Esa noche tío Walter estaba furioso y a la mañana siguiente, Jessop apareció muerto. El conde contempló a Caroline unos instantes antes de preguntar incrédulo. ¿Está sugiriendo que su tío fue el responsable de la muerte de ese caballo? Caroline, sintiendo que el rubor coloreaba sus mejillas, desvió la mirada. Tal vez, no debía haber mencionado este asunto, pero sin querer escuché lo que le dijo a uno de los hombres que trabaja para él, y también sé dónde guarda el veneno que se arrojó en el agua de Jessop. La historia era increíble y, sin embargo, el conde estaba seguro de que Caroline le decía la verdad. Antes que él pudiera hacer ningún comentario, ella añadió. Eso es lo que le sucedería a Lucero, lo sé, y quisiera pedirle que, si me lo compra, se lo lleve lo más lejos posible de aquí y lo registre bajo otro nombre. Me cuesta trabajo creer lo que me está contando, respondió el conde. ¿No será que como ama tanto a Lucero está exagerando el peligro en que se encuentra? Le juro que no estoy exagerando y que no le he contado nada que no sea cierto. Estoy segura de que si tío Walter llega a saber que le he vendido a Lucero, mi caballo morirá, o sufrirá de una manera tan terrible que no quiero ni pensarlo. Parece increíble, murmuró el conde con voz baja. Han ocurrido otros incidentes desde que estoy viviendo con mi tío en Newmarket, pero no deseo hablar de ello, señaló Caroline. Lo único que me interesa es salvar a Lucero y mandarles ese dinero a las personas en quienes mis padres confiaban y que trabajaron con nosotros desde que yo tengo uso de razón. Aparte de la historia que le había contado Caroline sobre la muerte de Jessop, pensó el conde, el hecho de que Sir Walter hubiera dejado desamparados a dos fieles sirvientes confirmaba lo que había oído decir acerca de él y justificaba el desagrado que siempre le había inspirado. Mientras tomaba una decisión, notó que Caroline lo observaba con ansiedad, reflejado el temor en los enormes ojos, y su mirada era tan expresiva, que parecía haberse arrodillado ante él para suplicarle que accediera a sus ruegos. ¿Le parece?, preguntó al fin el conde, que 600 guineas sean un precio justo por su caballo. Caroline lanzó un leve grito. Pagaría tanto por él. Oh, gracias, gracias. Y le estoy muy agradecida por quedarse con Lucero. Sabía que estaría seguro con usted. ¿Y por qué está tan segura de ello? Papá lo admiraba mucho. Seguía sus éxitos en las carreras y decía, Poydon ha ganado de nuevo. Me alegro. Es un gran deportista y sabe mucho de caballos. Gracias, repuso el conde divertido. Esa es la clase de cumplido que me gusta escuchar. Mi padre nunca se lo dijo directamente. Solo estaba reconociendo un hecho. El conde acogió el comentario con una sonrisa y Caroline prosiguió. Sabía que usted era la única persona a quien le podía confiar a Lucero. Es tan gentil y tan inteligente. Obedece a todo lo que le pido y papá y yo no lo enseñamos con un látigo, sino con amor. Su voz se escuchaba muy conmovida,
porque lo que estaba expresando le brotaba del corazón. Lo extrañará, dijo el conde. Cruzó una expresión de dolor por el rostro de la joven. Estaré contenta, porque él estará con usted, respondió con voz baja. El conde se dirigió hacia su escritorio. Si me da los nombres de las personas que deben recibir 300 guineas cada una, le daré instrucciones a mi secretario para que les haga llegar ese dinero. Caroline metió una mano en el bolsillo de su chaqueta. Lo tengo escrito aquí junto con el pedigrí de Lucero, dijo. Pero no sé cómo podría explicarle a Marta y Jackson que deben poner su dinero en el banco, porque podrían robárselos. Creo que sería más fácil, contestó el conde, incluirlos en mi lista de pensionados, y así recibirían su dinero todas las semanas. ¿Podría hacer eso? No sería difícil. Comprendo su preocupación de que una persona anciana, viviendo sola con tanto dinero, sea una tentación para los ladrones. Es usted muy comprensivo. También le daré instrucciones a uno de los empleados encargados de mis propiedades para que los visiten y estén al tanto de que sus cabañas estén en buenas condiciones. Asomaron lágrimas a los ojos de Caroline cuando murmuró. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo podré agradecérselo? Me he pasado muchas noches en vela, pensando si Marta, a quien mamá quería tanto, estaría enferma o si Jackson estaba pasando hambre porque ya es demasiado viejo para encontrar un empleo. Bueno, ahora puede dejar de preocuparse. Déjelo todo en mis manos y trate de disfrutar la vida. Caroline no respondió y él tuvo la sensación de que la joven no podría disfrutar de la vida, mientras viviera con su tío. Pero, como no deseaba comprometerse todavía más, se puso de pie. Ya ha quedado todo arreglado según sus deseos, pero ahora, ¿cómo piensa regresar a la casa de su tío? Caminaré, replicó Caroline. No son más de 3 kilómetros. La enviaré en uno de mis carruajes. Ella negó con un gesto. Alguien podría verme y tío Walter no debe saber nunca dónde está Lucero. Estará seguro conmigo, declaró el conde confiado. Y como me lo ha solicitado usted, mañana le cambiaré el nombre y lo enviaré a mis propiedades en Hertfordshire, donde le prometo que estará bien atendido. Lo sé y no sabe cuánto se lo agradezco. Gracias por haber sido tan maravilloso. Las palabras de Caroline expresaban tanta gratitud que, por un momento, los duros ojos del conde se enternecieron. Extendió la mano y dijo. Adiós, señorita Melford, y como mis invitados me están esperando, me perdonará por no acompañarla hasta la puerta. Supongo que antes de partir querrá ir a las caballerizas a decirle adiós a su caballo. Al tomar la mano de la muchacha entre las suyas, la sintió fría y temblorosa, lo cual indicaba cuán conmovida estaba por lo sucedido, y cuando él se disponía a alejarse, Caroline, de súbito, inclinó la cabeza y le besó la palma de la mano. Después de dejar a Lucero en un cómodo compartimiento en las caballerizas, Caroline sintió que dejaba atrás al único ser a quien podía amar. No pudo contener las lágrimas cuando, al besar a Lucero, él le había restregado la nariz con afecto. Sabía que el caballo la extrañaría, pero ella enfrentaba un futuro más vacío y tenebroso aún, teniendo que prescindir de los momentos de felicidad que él le proporcionaba. Desde que, a la muerte de sus padres, había ido a vivir con su tío a Newmarket se había visto rodeada por la indiferencia y el odio. Estos sentimientos habían penetrado en su alma tan profundamente que había momentos en que se sentía que había perdido su identidad y que ya no era siquiera una persona. Como su tío no deseaba que ella conociera a sus amigos, o que supieran siquiera que estaba emparentada con él, nunca la había llevado a Londres, donde tenía una gran casa. Caroline había viajado desde Essex hasta Newmarket, y al llegar descubrió que los sirvientes, como era de esperarse, eran sumisos con su tío, pero arrogantes y agresivos cuando él no se encontraba presente. A ella solo le proporcionaban los servicios indispensables cuando estaba sola en la casa y al enterarse de que su tío la despreciaba, ellos hicieron lo mismo. La única forma que Caroline tenía de escapar de una casa tenebrosa en la que nunca brillaba el sol, era montando su caballo. Cuando su tío hubo vendido todo lo que poseían sus padres sin permitir que ella guardara otra cosa que sus objetos personales, a Caroline solo le quedó su caballo Lucero. Lo había traído consigo a Newmarket donde, al menos, estaba bien atendido en las caballerizas de su tío.
Caroline descubrió muy pronto por qué su tío estaba disgustado con los caballos de carrera de su propiedad. Ello se debía, como Eddie había adivinado astutamente, a que nunca lo habían aceptado como miembro del Jockey Club y, por consiguiente, se sentía inferior durante las competencias. Como se había convertido en un hombre acaudalado, muchos dueños de cuadras estaban dispuestos a portarse amistosamente con él, pero Sir Walter era muy ambicioso. Esperaba que su dinero le abriera todas las puertas y comprara todo lo mejor, incluyendo la membresía de los clubs más importantes. Había amasado su gran fortuna por medios poco lícitos y, como el padre de Caroline había comentado alguna vez, había llegado al extremo de engañar a unos confiados jóvenes, despojándolos de su herencia antes que tuvieran suficiente edad para entender tan turbios manejos. También se había visto envuelto en varias oscuras transacciones en la bolsa de valores y, cuando jugaba, siempre se las arreglaba para ganar, lo cual no era considerado muy deportivo entre la gente de sociedad. Pero aunque él era rico y su hermano George era pobre, George y su esposa tenían amistad con personas que no soñarían en hablarle a Walter Melford, y eran invitados a casas en las que a él no se le permitiría entrar ni por la puerta de los sirvientes. Caroline había escuchado a su padre decirle muchas veces a su madre: «Somos pobres, querida, pero somos ricos en amistad y, por supuesto, en amor». Besaba a su esposa y ella replicaba riendo, asegurándose de que su hija la escuchaba. «Si el amor es lo que cuenta, entonces soy más rica que la reina de Saba y mucho más feliz». Su padre reía también y Caroline sentía que esa felicidad irradiaba su calor por toda la casa y se transmitía a todos aquellos que los conocían. Cuando sus padres murieron, Caroline se dio cuenta de cuánto despreciaba Sir Walter a su hermano menor, simplemente porque estaba celoso de él y sospechaba que su tío trataba de desquitarse de los años de frustración torturándola y martirizándola, solo por ser hija de su padre. Al principio, solo se burlaba, hablando con desdén de la pobreza en que vivía Caroline con su padre e injuriando a su madre. La primera vez que ella se le enfrentó, por defender a sus padres, él la había abofeteado y maltratado físicamente, la cual parecía producirle una gran satisfacción. Después, con cualquier pretexto, sacaba el delgado látigo que usaba para manejar a sus caballos y sus perros y ella se quedaba aterrorizada al pensar que podía usarlo contra Lucero. Su tío comprendió muy pronto que el peor castigo que podía infligirle a Caroline era maltratar a su caballo. Un par de veces había ordenado que no se le diera de comer en 24 horas, y observaba complacido el sufrimiento de la joven al decirle que el ayuno era beneficioso, tanto para los hombres como para las bestias. Pero los animales no entienden, porque se les trata así, tío Walter, había protestado Caroline con voz trémula cuando aquello se repitió. Ya lo entenderá, querida, y sin duda alguna estará agradecido cuando mañana o al día siguiente, vuelva a recibir su ración de alimento. Esa noche, cuando pensó que su tío ya debía estar dormido, había tratado de salir de la casa para dirigirse a escondidas a las caballerizas y alimentar a Lucero. Pero Sir Walter estaba despierto, esperándola, y después de haberla golpeado, la encerró en su cuarto y Caroline escuchó sus carcajadas mientras se dirigía a su propia habitación. Esa noche supo, no solo que su tío la odiaba, sino que estaba demente. Pero no sabía qué hacer ni cómo escapar de su custodia. No tenía a nadie a quien acudir en busca de ayuda, ya que, si escapaba, refugiándose en casa de los amigos de su padre, en Essex, su tío la reclamaría e iría a buscarla, porque era su tutor y tenía todos los derechos ante la ley. Pero cuando escuchó a su tío haciendo arreglos para vender a Lucero al dueño de la casa de posta, quien tenía una pésima reputación en Newmarket por la forma como trataba a sus caballos, decidió salvar a toda costa al animal que tanto amaba. ¿Cómo podría vivir tranquila sabiendo que lo azotarían y maltratarían? Primero pensó que la única forma de librarlo de ese suplicio era quitarle la vida, pero sabía que, llegado el momento, no tendría valor para apretar el gatillo. Fue entonces que, de pronto, el nombre del conde acudió a su mente. Como era un caballista tan renombrado, él debía comprender mejor que nadie, que ella no podía permitir que su caballo sufriera. Caroline había escuchado de labios de su tío de un modo casual, que el conde asistiría a la subasta. Ese engreído de Poydon, había dicho hablando casi consigo mismo, que no da señales de conocerme cuando nos encontramos en las pistas,
Sin lugar a dudas aparecerá en mi subasta. Caroline había contenido el aliento. ¿Quieres decir que vendrá a Newmarket, especialmente para la subasta? Vendrá a Newmarket para las carreras, idiota. Había contestado Sir Walter. Ese es el momento de realizar la subasta. No soy ningún tonto y sé muy bien que los principales dueños de cuadras en Newmarket no remitirán la tentación de comprar los mejores caballos que habrán visto en su vida. Caroline hubiera querido comentar que los caballos del conde debían ser mejores que los de su tío ya que él siempre ganaba las carreras en que competía Sir Walter, pero, por miedo al castigo, permaneció en silencio. Me aseguraré de que haya suficiente champaña. Eso siempre ayuda a elevar las ofertas, comentó Sir Walter, y serviré los mejores manjares que mi cocinero pueda preparar. Por supuesto que sí. Si tengo que abandonar las carreras, la haré con regio estilo. ¿Y por qué tienes que abandonarlas? Si quieres saber la verdad, te diré que estoy cansado de que los caballos de Poydon crucen la meta delante de los míos, gritó su tío. Maldito sea, tiene una suerte del demonio. No seguiré contemplando cómo se evapora mi dinero en gastos interminables, y todo por alternar con esos engreídos que no me aceptan como miembro del Jockey Club. Levantó aún más la voz para gritar. Malditos sean. Me vengaré. Fíjate en lo que te digo, me vengaré de ellos. Durante los 3 días no había hablado de otra cosa y, aunque no se atrevía a mencionarlo, Caroline presentía que la ira de su tío crecía cada vez más. A veces era muy astuto, economizando en cosas en las que no estaba muy interesado. Desde que vivía con él, ella pudo darse cuenta de que, aunque les pagaba bien a sus lacayos, era muy tacaño con los sueldos de los sirvientes más viejos que trabajaban dentro de la casa, quienes no podrían encontrar otro trabajo si él los despidiera. Los que estaban pensionados, incluyendo a los yaquis que le habían dado a ganar cientos de libras en premios cuando estuvieron en su mejor momento, casi pasaban hambre en las cabañas que les habían asignado. Cuando Caroline se quedaba sola en Newmarket, siempre iba a visitar a los ancianos y ellos le hablaban de las penalidades que atravesaban. Le contaban que a veces pasaban hambre, pero que si se quejaban, les notificaban que podría salirse y buscar otro lugar donde vivir. Pero no había nada que Caroline pudiera hacer, excepto llevarles a escondidas frutas del jardín y esperar que obtuvieran respuesta a las oraciones que elevaba al cielo por ellos. Algunas veces, a mitad de la noche, le hablaba a su padre para contarle lo desdichada que se sentía. Ayúdame, papá. Ayúdame no solo a evitar que el tío Walter me golpee, sino a favorecer a los pobres ancianos a quienes él ha abandonado. Cuando se enteró de los planes que tenía su tío para Lucero, lo había llamado de nuevo, desesperada, diciéndose que él tenía que escucharla y que de alguna manera milagrosa, salvaría al caballo que ambos amaban. Lucero nunca entenderá por qué lo abandoné y por qué lo maltratan en vez de tratarlo con cariño. Papá, oh, papá. Dime qué debo hacer. Tienes que ayudarme. Sintió que todo su ser se proyectaba hacia él y, súbitamente, como si la respuesta le llegara de más allá de la tumba, supo lo que tenía que hacer. Fue como si su padre le hubiera ordenado. Ve a ver al conde de Poydon. Él te comprará a Lucero y podrás entregarles ese dinero a Marta y Jackson. Era una solución tan sencilla, que Caroline se preguntó por qué no había pensado antes en ella y ahora, mientras caminaba de regreso a la casa de su tío bajo la luz de las estrellas, iba repitiendo desde lo más íntimo de su ser. Gracias, Dios mío, por haberme permitido escuchar a papá, y por darme la respuesta, gracias, gracias.